vamos a tener este webinar, plática, conferencia con el Club de Exportadores y principal con la licenciada Hazel Ramírez, quien trabaja en una agencia de forwarder. Les voy a leer un poquito de lo que ha hecho la licenciada. Es una empresaria mexicana desempeñando como cofundadora y directora de CIG Freight Forwarder, empresa que es agente de carga a nivel internacional y cofundadora de Global Supplier Alliance, plataforma B2B especializada en la promoción de perecederos a nivel internacional. Es socia activa de networking internacionales como son American Women's, America Alliance y Sky Alliance enfocados en Latinoamérica. Y socia fundadora en North Star Alliance enfocados en áreas de Europa, Asia, África y Lejano Oriente. Como podrán saber, tiene gran experiencia en toda esta área de lo que es logística y aduanas. Así que le cederemos la palabra dándole las gracias a todos ustedes por asistir y también a ellos por trabajar con nosotros. Hazel, los dejamos en tus manos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ya me presentaron, pero también quiero aprovechar para presentar al señor Bo, quien nos acompaña, de la compañía Bo Burch. Ellos son especialistas en la parte de Estados Unidos en todo lo que respecta a importación de productos agrícolas y todo lo que corresponde a productos de FDA. También pertenece y es vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Laredo. Entonces, más adelante él nos va a apoyar con la presentación de los requisitos y condiciones y permisos para la importación en Estados Unidos. Yo voy a explicar la parte de México y él nos apoya directamente con la parte de Estados Unidos. Voy a compartir pantalla para presentar. Vamos a tratar de dividir Sé que va a haber bastantes preguntas, entonces vamos a tratar de dividir la presentación en 30 minutos para que posteriormente pueda darse lugar a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, el tema principal es exportación de productos agro a Estados Unidos. Muchas gracias al gobierno de Sinaloa por invitarnos a la Secretaría de Economía a participar y a Club de Exportadores para participar directamente en esta exposición. Vamos a empezar a ver datos generales. Voy a empezar a explicar datos generales de cómo está México actualmente. Sabemos que hace un año, un poco más de un año, empezamos a vivir lo que fue una pandemia mundial, que es COVID-19, y ya para todos no es algo ajeno. Cayeron por completo las importaciones en muchos ámbitos, en muchos sectores de la economía. Muchas empresas cerraron, tuvieron que parar y hacer cierre de fronteras, pararon operaciones. Pero, sin embargo, el sector agroalimentario fue uno de los sectores que se vio más beneficiado, digámoslo así, porque el sector agroalimentario no se detuvo. Sabemos que es una parte fundamental para el ser humano. Todos necesitamos comer, necesitamos alimentos. Entonces, este sector se vio ampliamente beneficiado como vimos, bueno, una información que da la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es que la producción de alimentos, abasto y distribución no se detuvo ante la pandemia. Tuvo que continuar y aparte se logró la mayor producción de alimentos y superaron 290 millones de toneladas. Entonces, esto es como un dato general. Sabemos que hay muchos sectores de la economía que están siendo afectados actualmente, pero el sector agro es uno de los que afortunadamente se ha visto beneficiado. Hay muchos factores que tenemos actualmente, la saturación en los puertos, la saturación en transporte, pero sin embargo es un sector que está beneficiado porque todo el mundo está y continúa comprando productos. Los principales productos agroalimentarios, algunos no son agroalimentarios de los que están aquí en esta tabla que pudimos obtener de la Secretaría de Desarrollo Rural. El ranking es únicamente de 2019, no se muestra todavía la cadena 2020, pero el principal producto exportado de México es la cerveza. Posteriormente tenemos el aguacate, los berries, el jitomate, tenemos el tequila también, los pimientos. Entonces, estos
montos son en millones de dólares. Y aquí podemos ver algunos sectores. El aguacate, sabemos que México es uno de los principales países que tiene acaparado la exportación. No es el único productor, sin embargo, del total de movimientos de comercio exterior que se dan en todo el mundo, México toma el 75% de movimiento comercial de aguacate. Y la mayor parte la tiene Michoacán. Entonces tenemos esta gama de productos que se ofrecen en el mercado internacional. Se ofrece carne, se ofrece camarón, se ofrece espárrago, limones. Y más adelante vamos a ver también qué lugares es a donde México está llevando principalmente sus productos. En primera instancia es nuestro socio comercial Estados Unidos, que es principalmente donde estamos enfocando esta exposición. Voy a hacer un poquitito más grande la imagen para que puedan ver la parte izquierda, donde vienen los montos en millones de dólares. En Estados Unidos, en el 2019 se exportaron 29.453 millones de dólares. Posteriormente sigue Japón, Canadá, China, Guatemala, España, Venezuela. Y bueno, tenemos 20 países en total donde ha efectuado comercio México. Principalmente Estados Unidos, porque es un buen punto para hacer negocios, ¿no? Primero es la distancia, es una distancia corta, se puede enviar por vía terrestre, los costos. Dado la distancia y los medios de transporte que podemos utilizar, disminuimos los costos en el producto. Es diferente, por ejemplo, si yo quiero mandar un producto a España, a Venezuela, a Holanda, a Hong Kong, el incremento que vamos a tener en el flete marítimo, en el empacado que vamos a tener que usar en el producto, va a incrementar nuestro costo considerablemente y va a incrementar el costo del producto en sí. En otros países tenemos más competidores, la parte de Europa, de Hong Kong, o sea, que sería Asia, tenemos competidores de producción. Por ejemplo, hay aguacate que se produce en Turquía, en Morocco. No es el mismo sabor, todos lo sabemos, pero la mayoría de las personas se basan en los costos que tienen del producto, la disponibilidad y el costo de los productos. En este caso con Estados Unidos, el problema del tiempo en tránsito no es una parte fundamental, porque si nos vamos en terrestre, probablemente 2 días. Si nos vamos a marítimo, dependiendo del puerto que tengamos en Estados Unidos o que podamos elegir, podemos irnos entre 5 o 6 días máximo. No representa una distancia tan larga como se puede representar en Japón. ¿Qué nos lleva a exportar productos? Bueno, es diversificar nuestros mercados, dado que se introducen productos al mercado con mayor cantidad de consumidores que el mercado nacional. La mayoría de los productores se enfocan en el mercado nacional, pero creo que podemos diversificar al momento de elegir exportar el producto, se puede diversificar el mercado. En México podemos enfocarlo únicamente al mercado como tal mexicano, pero si nos vamos a Estados Unidos tenemos todo el mercado latino que puede hacer consumo de productos muy similares a los que estamos acostumbrados, el jitomate, el aguacate, el limón, el picante. Entonces tenemos una mayor diversificación de mercados. Genera una mayor rentabilidad a las empresas, tenemos un mayor ingreso, el producto no es el mismo costo que vamos a vender en México al que se puede comercializar en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que puedan tener un margen de costo mayor genera una mayor rentabilidad de la empresa. Disminuye costos. ¿Por qué disminuye costos al momento que vendes más? Porque tienes una producción en masa. Al momento que puedes producir más, tienes acceso a comprar precios con productores directos de tu materia. Si necesitas plásticos para tus invernaderos, si necesitas cualquier tipo de producto que requieras, puedes ya incluso considerar importar esa materia, pero comprarla por mayoreo y que puedas disminuir tus costos. El mercado internacional exige a los productores ser más competitivos. Son diferentes formas de negociar si lo haces con Estados Unidos o cualquier país del extranjero, a que si hacemos un negocio internamente aquí en México.
A la vez que son diferentes las formas de negociar, implica mayor preparación y conocimiento del mercado internacional. Entonces, te lleva como empresa a ser más competitiva. Al ser más competitiva vas generando cambios internamente que te llevan a generar un cambio, a veces de nuevas tecnologías, de nuevas habilidades. Sí es posible llevarlas a cabo, porque al final de cuentas tener nuevas tecnologías y nuevas actividades y habilidades implica una inversión, pero es posible si tú ya estás generando una mayor rentabilidad. Entonces, esta rentabilidad que generas te va a ayudar para que internamente puedas tener mejorías para hacer una empresa más competitiva a nivel internacional. A nivel internacional, la competencia es totalmente diferente a la que tenemos en el mercado nacional. Bueno, y tenemos aquí cómo se ha comportado el sector exportador agroalimentario de México. Durante el 2000 y 2014 sí hubo cierto déficit. Las exportaciones las tenemos en color café, las importaciones las tenemos en color como amarillito, mostaza, y el superávit está en verde. Vemos que desde 2016 a 2019 hemos tenido un buen rango de exportaciones que han ido en incremento. Por eso es que es una parte fundamental que se está buscando promover en los productores, buscar exportar los productos. Sí hay importaciones agroalimentarias, sin embargo, seguimos, esta parte de exportaciones es mayor que lo que se está importando en el mercado. Si comparamos las tablas de otros productos que son bienes de consumo y que no pertenecen al sector agroalimentario, vemos una diferencia mayor en las importaciones que en las exportaciones. La razón más importante para exportar, en mi opinión personal, nos podemos dar cuenta en México que tenemos un sinfín de empresas que llegan de inversión extranjera y que ellos pagan a los productores, a los dueños, a los agricultores, porque produzcan cierto producto. Sin embargo, la ganancia principal la lleva la persona que se está llevando el producto al extranjero. Un ejemplo claro ahorita que les puedo poner es Alibaba Get Global. Ellos tienen un portal que se está extendiendo ya para hacerlo también para exportadores del sector agroalimentario. Hay algunos vendedores de aguacate. Si tú te metes al portal puedes encontrar aguacate y es aguacate de México. Sin embargo, y desafortunadamente, la empresa es americana, no es mexicana. El exportador no... Hay una empresa intermediaria y hay una comercializadora. Y con esto no quiero decir que es malo, que no está bien hecho, no. Sin embargo, creo que podemos hacer que los productores puedan llevar a cabo esta exportación directamente y que puedan generar una rentabilidad mayor en su empresa teniendo un contacto directo de vendedor-comprador sin ningún intermediario. Esto es lo que podemos y lo que busco yo y lo que busca también el gobierno de Sinaloa con este webinar, que se pueda llegar el momento en que tengan al productor y al comprador directo sin que haya un intermediario. También tenemos vendedores en esta plataforma, si ustedes buscan, van a encontrar un vendedor de tequila y pasa la misma situación que con el aguacate. La empresa que está como intermediaria ni siquiera es americana, es un francés el que está de por medio que viene, compra su tequila, lo reetiqueta, tiene el permiso como comercializadora con el Consejo Regulador y bueno, hace la exportación para la venta de este tequila. La ventaja que tenemos para considerar exportar es que somos el número 7 en exportador de productos agroalimentarios a nivel mundial. Entonces, sí hay barreras, sí es un proceso, no te puedo decir, si quieres exportarlo mañana ya tienes listo tu producto y lo vas a llevar. Hay barreras, pero creo que la principal barrera que tenemos es la barrera mental de que no se pueden hacer las cosas, de que si es tanto trabajo, ¿para qué lo hago? Mejor lo vendo aquí en el mercado. Y realmente creo que podemos ir más allá y buscar más consumidores fuera, sin dejar claro desprotegido el mercado nacional, pero sí buscar alternativas. Además de México, buscar otras alternativas donde podemos llevar el producto.
Bueno, ¿y qué consideraciones debemos de tomar para una exportación? Primero es contar con un RFC y que ustedes puedan realizar una factura con complemento de comercio exterior. Pueden realizar la factura como tal, pero no va a servir si no tiene el complemento de comercio exterior. El complemento de comercio exterior lleva una liga y esta liga nos permite que directamente se pueda realizar cuando se ancla, digámoslo así, con el pedimento de exportación. Entonces, sí es necesario, lo pueden hacer directamente desde el portal del SAT o programas de facturación. Si es portal del SAT, existen manuales para poder solicitarlas y para poder capturar el complemento. Si es con alguna empresa de facturación, lo pueden hacer directamente, solicitarlo a esa empresa, pero es necesario realizar el complemento de comercio exterior. Contar con los certificados internacionales, con los fitosanitarios internacional. Estos trámites también es necesario que los tengan antes de realizar cualquier exportación y más ahorita, en que los trámites son un poco más tardados de lo normal. Dado la situación del COVID y todo, se ha vuelto un poco más lento el proceso que llevan los trámites. Entonces es importante que antes de que puedan realizar cualquier exportación consideren que van a necesitar un certificado y que lo puedan incluso tramitar antes de que tengan la operación en puerto. Tener el USA, que en este caso es la empresa en Estados Unidos. Más adelante Bo nos va a ayudar a explicar un poco más de la figura en Estados Unidos, pero la figura que regula los productos frescos, los agroalimentos. Una vez que se vaya a realizar la exportación, se deben de asegurar que los embalajes de madera cuentan con el sello de fumigación. Si van a usar pallets de madera, es necesario que estén fumigados. Si no están fumigados, es un problema no cuando llega al país, sino desde que llega a aduana, van a requerir la fumigación. Entonces, debido a que son productos perecederos que se mantienen en refrigeración, no se recomienda que se saque o que se manipule la mercancía después de que llega a puerto. Por eso es importante que antes de que se realice la exportación ya vaya fumigado el pallet. De lo contrario, se va a tener que fumigar en puerto y va a ser un relajo porque puede hacer que se pierda la cadena de frío. Entonces, si no cuentan con el pallet de madera o no encuentran, hay muchísimas empresas que venden los pallets de madera fumigados, deben de tener un sello y aparte deben de entregarles un certificado de fumigación. Si no cuentan o no tienen el acceso a este tipo de pallets, pueden ser de plástico y bueno, los de plástico no es necesario que se fumiguen. Aparte de este tipo de fumigación, es importante también realizar un adecuado empaque de su mercancía. Sabemos que puede ir en una caja y que va protegido, pero es muy importante el empaque que le den a la mercancía. ¿Por qué es importante? Más adelante lo vamos a ver, pero es para los flujos que hay de refrigeración dentro de las cajas en las que se va a manipular la mercancía. Verificar que los productos sean admisibles en Estados Unidos. Digo, así como en México tenemos productos que no son admisibles y que hay personas que de repente quieren importarlos, sin embargo no es posible. También Estados Unidos tiene su lista de productos que no se admiten y que no se pueden importar. Asegurarse de que todos los productos cumplan con los límites de residuos químicos. Esto también más adelante nos van a poder explicar, Bo, pero es básicamente con los pesticidas que se usan para fumigar, para quitar plagas. Estados Unidos tiene ciertos límites para permitirlos o para incluso no permitir el producto. Verificar la existencia de normas de calidad. Esto va más enfocado al comprador. Probablemente algunos de sus compradores les puedan pedir que usen alguna norma de calidad para poderles comprar sus productos y es para hacer como, de cierta forma, ofrecer el producto y que el cliente lo compre con más confianza porque cumple con cierta norma de calidad. Cumplir con las normas de etiquetado del empaque. El ejemplo puede ser el aguacate. Sabemos que el aguacate se mueve mediante empaques y el empaque hace unas etiquetas pequeñitas que se colocan en los aguacates, lo podemos ver en las manzanas, a veces el empaque de los limones no es por pieza, pero se puede ver en los que vienen en bolsita. Cumplir con ese tipo de empaques. Las cajas también deben de cumplir con el etiquetado.
Y por último, si se trata de un producto orgánico, aquí en México está muy de moda lo orgánico, pero es importante que para exportación lo certifique una empresa acreditada. No podemos decir, ay, es que yo cosecho mis limones y los siembro y no uso pesticidas, pero si no existe una empresa que certifique que es orgánico, para exportación no es posible que lo puedas promover como orgánico. Aquí es común que veamos incluso el huevo orgánico, el limón y muchos productos que son orgánicos que no están certificados y que pueden ostentar en la etiqueta que son orgánicos, aunque no hay una empresa que lo certifique. Para exportación no es posible. Si no hay una empresa que certifique que tu producto es orgánico, no puedes decir que es orgánico porque no se puede constatar que efectivamente es así. Las terminologías comunes dentro de la exportación de productos refrigerados, siempre utilizamos mucho la palabra reefer, que básicamente es refrigerado, y puede ser en contenedor o en caja. En contenedor es la misma terminología, lo que varía de una caja es que la caja de 53 o 48 pies se utiliza en vía terrestre y los contenedores se utilizan en vía marítimo, se utilizan para transportar mercancías que requieren condiciones de temperatura especiales. Son productos como frutas, verduras, productos lácteos, son carnes, algunas cosas como chocolate, también se puede requerir movimiento de reefer, chiles secos, aunque se supone que el chile seco no tiene un periodo de vida más largo, sí se requiere una mercancía controlada para que no genere moho y humedad. La cadena de frío es una cadena, es el proceso y es controlar la temperatura que se vive durante el proceso, desde que se cosecha el producto, se embarca, se transporta y llega a la bodega del cliente final. La atmósfera controlada se utiliza en ciertos productos únicamente. El aguacate es uno de los productos que se caracteriza por utilizar atmósfera controlada y es un método de almacenamiento agrícola en el que se regulan las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y de nitrógeno, así como la temperatura, se regula también la humedad de la caja o del contenedor que se está usando. Los tiempos en tránsito, en este caso con Estados Unidos, digo, cuando es vía terrestre no da tanto problema el tiempo en tránsito porque no son tiempos en tránsito largos. Por lo regular pueden ir de 2 a 3, 4 días máximo, hablando de vía terrestre. Si estamos hablando de algún movimiento que se requiera por la distancia hacer en marítimo, podemos irnos quizá entre 8 y 12 días dependiendo del puerto de descarga. Pero es importante los tiempos en tránsito porque esto va a afectar la vida de anaquel del producto. Independientemente que vaya en una atmósfera, por ejemplo, el aguacate en una atmósfera controlada, aún así la maduración del aguacate sigue avanzando, más lento, pero sigue avanzando. Y es una parte fundamental que se debe considerar para exportación, no solamente para exportar a Estados Unidos. A lo mejor muchos de ustedes pueden tener en mente exportar a otros países. Holanda y la parte de Europa que está en Holanda, en Bélgica, algunos puertos de España son opciones y son muy buenas opciones para exportar porque sus tiempos en tránsito no son tan largos. Cuentan con algunas rutas directas que llegan más rápido. Pero hay otros países, como puede ser en África, algunos países de Asia, donde no es posible manejar la exportación vía marítima por los tiempos en tránsito que se llevan los buques. En este caso con Estados Unidos es una muy buena opción porque tenemos un tiempo en tránsito muy corto que nos hace que podamos exportar cualquier tipo de producto, no nos limita en cuanto a los productos. No es necesario que busquemos cuál producto tiene mayor tiempo de vida. Con Estados Unidos puede ser cualquiera. Aquí vamos a manejar y les voy a explicar un poquito de las temperaturas que se manejan en reefer para frutas y verduras. Siempre es importante, y es importante recalcarlo, el que va a conocer mayor el producto es el productor, valga la redundancia. Ustedes van a tener el conocimiento de a qué temperatura se debe poner su fruta o su verdura
más de lo que yo les pueda indicar o de lo que la naviera nos puede indicar. Ustedes saben el manejo correcto, el tiempo de vida que va a tener ese producto después de la cosecha. Esto es una referencia y lo podemos encontrar con las navieras, lo podemos encontrar con algunos transportistas, lo podemos encontrar en diferentes páginas de internet, que es la temperatura que se sugiere. Sin embargo, la temperatura exacta para exportación siempre la va a pedir el exportador, el productor. El producto, tenemos manzana. La manzana tienen de -1 grado a 4 grados centígrados. Tiene un tiempo de vida largo, de 1 a 7 meses. Los aguacates, se utiliza una temperatura de 4 a 13 grados centígrados. Sin embargo, casi siempre la mayoría que nos ha pedido cotizaciones para exportación de aguacate lo refrigeran a 8 grados. Los plátanos, tenemos una temperatura de 13 a 14 grados. Los blueberries de -1 grado a 0 grados. Aquí podemos ver los tiempos de vida después de la cosecha a temperatura ambiente. El brócoli, que es de 0 grados a 1 grado, y tenemos de 10 a 14 días en tránsito de periodo de vida. Las zanahorias, el coliflor, los chiles, el elote. El elote es un poquito más corto, su periodo de vida tenemos de 5 a 8 días, los pepinos de 10 a 14, el jitomate de 1 a 4 semanas. También se pueden manejar frutas congeladas, que usualmente la temperatura se puede poner a -18 grados. Depende del producto, va a ser el periodo de vida, pero por lo regular son más de un mes, mes y medio lo que se puede llevar en periodo de vida de estos productos. Las unidades refrigeradas terrestres. Bueno, tenemos caja refrigerada de 48, caja refrigerada de 53. Hay otro tipo de unidades en las que se pueden manejar el terrestre de aquí a Estados Unidos, más pequeñas. Sin embargo, es más común usar este tipo de unidades para exportación, la de 48 y la de 53. No es la misma capacidad que tienen una unidad de 53 refrigerada a una unidad de 53 seca. La unidad que le ponen para mantener la refrigeración ocupa cierto espacio y eso disminuye la cantidad de pallets que podemos subir a la mercancía. Entonces, es posible también mandar unidades más pequeñas, como les comentaba, pero es importante considerar el costo. El costo va a disminuir considerablemente si mandamos una caja refrigerada de 53, porque vamos a tener una mayor cantidad de pallets. Y la diferencia entre un costo de una unidad más pequeña a esta de 53 sí va a tener variación, pero la cantidad de pallets va a hacer que el costo sea menor. Entonces, casi la mayoría de unidades que se utilizan son 48 y 53 pies en terrestres. En contenedores se utilizan 20 y 40. El contenedor de 20 es muy poco común, no se utiliza regularmente con las navieras porque no hay mucha disponibilidad de contenedores. Y el de 40 es lo que casi siempre vamos a tener disponible. La diferencia en costos no representa mucha diferencia. Algunas veces el contenedor de 20 cuesta lo mismo que uno de 40. ¿Por qué? Porque la disponibilidad del de 20 no existe, a veces no la tenemos. Hay navieras que incluso no nos ofrecen el contenedor de 20 porque no lo tienen. Cuando tienen escasez, las navieras funcionan de cierta manera. Cuando tienen escasez de un tipo de contenedor, por ejemplo, el de 20, aunque cabe menos carga, va a costar más que uno de 40. Entonces, no porque lo establezca yo como forwarder, no porque yo diga, ay, es que como no hay, yo lo voy a poner más caro. No, la naviera lo establece de esa forma. No tiene disponibilidad de equipo, entonces los pocos equipos que tenga los va a vender más caro con contenedor de 40. Y bueno, la cantidad de pallets que caben en uno de 40 casi en refrigerados casi es el doble de lo de uno de 20. ¿Cómo es el proceso de exportación? En primera instancia, ustedes se acercan, por lo regular pueden hacerlo
hay diferentes vías. Estamos nosotros como forwarder, que somos un intermediario, pero que busca que toda la cadena logística esté, el productor esté acompañado, que tenga una compañía para que en cualquier duda que surja le podamos ayudar. Es decir, desde el despacho, el flete, el cruce y la entrega con su cliente. Hay algunos, por decirlo, términos de compra que utiliza el exportador en los que se limitan a que su producto lo recoja directamente el comprador. Pero el forwarder lo que busca es que si ese comprador tiene limitaciones porque no conoce, no tiene un agente en México, no tiene quien se lo mande, no existe esa limitación, sino que podamos darle el soporte y decirle al exportador, ¿sabes qué? No te preocupes, déjalo en tu puerta, en tu bodega, y nosotros como forwarder vamos a acompañar a tu comprador para ofrecerle el servicio terrestre. Tú no lo vas a pagar, no te preocupes. Yo me voy a encargar de cotizarle directamente a tu comprador y de ayudarle en todo el proceso de exportación. Aunque tú no pagues el despacho de exportación, tienes que presentar los documentos que se requieren para exportación. Probablemente la negociación sea esa, de que no vas a hacer el despacho, pero tienes que presentar los documentos. Entonces, en primera instancia se solicita la cotización. Esto hablando en un supuesto de que el exportador va a entregar la mercancía ya sea en bodega directamente al comprador o en frontera. Para la cotización siempre vamos a pedir nosotros como forwarder la temperatura a la que se requiere la mercancía, qué tipo de mercancía es, dónde se va a recolectar y dónde se va a entregar. Si requieren o no atmósfera controlada. Sí tenemos nosotros el dato de qué productos requieren o no atmósfera controlada, pero la decisión final es directamente del productor. Si el productor nos dice no requiero atmósfera controlada, nosotros vamos a seguir las indicaciones del productor. Siempre se solicita llenar una carta de instrucciones una vez que se acepta la cotización. Después de la cotización vamos a la aceptación. Ya que se acepta la cotización, que ustedes la revisan, vemos la temperatura que solicitaron que esté correcta, si el lugar de recolección, el lugar de entrega, revisan toda la cotización y la comparan con algunas otras cotizaciones que ustedes tienen. Entonces, aceptamos la cotización. Después de que se acepta la cotización, nosotros enviamos un formato que se llama hoja de instrucciones. Ustedes van a indicar datos muy generales, pero que nos van a ayudar nosotros a tener más información. En caso de que ustedes tengan al agente aduanal, yo les voy a pedir los datos del agente aduanal que va a realizar la exportación y la importación. Si no tienen el agente aduanal, estos dos datos yo los tengo. Entonces yo me doy a la tarea de llenarlos y mandar un formato prellenado para que ustedes completen los datos. En estos casos sería para mercancía con temperatura controlada, sería a qué temperatura va a ir, si requieren o no de atmósfera controlada, si para recibir la mercancía hay alguna indicación especial, es decir, vamos a entregar en un almacén. Entonces, sabemos que los almacenes están aptos para recibir mercancía refrigerada o probablemente requieran de algún equipo muy específico porque a lo mejor no tienen dónde enrampar el contenedor. Todo ese tipo de comentarios va en la hoja de instrucciones. El lugar de entrega, el lugar de recolección, cualquier observación, cualquier sugerencia, cualquier cosa se pone dentro de la hoja de instrucciones. Y es de suma importancia llenarla porque también es un sustento para nosotros. Como en esta parte viene la indicación por parte de ustedes de la temperatura, evitamos cualquier problema que se pueda llegar a suscitar. Entonces, sabemos que el producto refrigerado es un producto delicado en cuanto al manejo por la cadena de frío. Entonces, es importante cuidar que no se pierda esta cadena de frío. Estos productos, antes de ser cargados, deben de ser preenfriados en una bodega. No pueden subir, cosechan su producto y no lo pueden subir directamente al camión refrigerado. Antes de la cosecha, se hace la cosecha, perdón, y se tiene que llevar a una bodega donde puedan preenfriar el producto para que al momento que lo suban
al contenedor esté a la temperatura que ustedes me están solicitando. Es decir, si ustedes me están diciendo voy a subir jitomate y va a estar a una temperatura de 4 grados, no me pueden entregar un jitomate a temperatura ambiente y subirlo, porque eso va a hacer que pueda dañarse el producto. Ustedes me piden una temperatura de 4 grados y al momento que me entregan el producto, me entregan un producto a 4 grados, preenfriado desde la cámara directamente a cargarlo a la caja o al contenedor, según sea el caso. Bueno, una vez que se acepta la cotización, se posiciona la unidad. El producto debe ser preenfriado, como les comentaba anteriormente, a la temperatura que ustedes desean cargarla. Se carga la mercancía y a su vez se tiene que dar informe a los agentes aduanales. El proceso terrestre es, en comparación del marítimo, es muy rápido, entonces tenemos que avisar al agente aduanal mexicano y el americano que ya vamos a realizar la exportación para que ellos puedan efectuar el papeleo necesario. Antes de esto, desde que ustedes ya están cotizando, ya deben de llevar una plática con el agente aduanal mexicano o americano si es que no lo están contratando por medio de un forwarder, para que ellos puedan explicarles los permisos que hablábamos anteriormente, porque no es un proceso tan rápido. Entonces, para evitar que la mercancía se pueda quedar en frontera, es importante hacer una planeación correcta de todo el proceso antes de mandarlo. Bueno, se informa a los agentes aduanales, se envía la documentación, por lo regular van a solicitar factura, lista de empaque y los certificados internacionales. En caso, hablando certificados, porque es el que nos otorga directamente para el fitosanitario, pero también si ustedes en este caso van a mandar algún producto orgánico, pues es importante que también consideren el envío de este certificado. La factura debe de ir con un complemento de comercio exterior. La lista de empaque y la factura deben de ir en inglés. Sabemos que los sistemas mexicanos no tienen la opción de ponerlos en inglés, entonces se hace un documento anexo donde lo podamos hacer en inglés y en la factura adicional en inglés y la lista de empaque, como es un documento que ustedes pueden realizar en Excel donde ponen los datos del importador, el exportador con domicilio, tax ID, RFC. Entonces es algo que ustedes pueden editar. En este caso sí pueden hacer una en español y otra en inglés también, porque es manual y se hace en una hoja de Excel. Y bueno, una vez llegando a frontera, el agente aduanal debe tener todo listo para la exportación de la mercancía. En algunas ocasiones, hablando del agente aduanal, estoy hablando del agente aduanal mexicano. Ellos ya deben de tener realizado el pedimento de exportación, porque es un proceso que, si voy a mandar algún producto por ejemplo, aquí Guadalajara a Laredo, no me demora más de un día. Es un día más o menos lo que se lleva en tránsito. Entonces, por eso es la importancia de trabajar anticipado. Con los productos agroalimentarios es muy importante trabajar anticipadamente. Ya que están ellos en frontera, se realiza lo que ellos se comunican, el agente americano y el agente mexicano internamente. Por lo regular siempre va en copia el exportador para que pueda hacer más fluida la exportación de la mercancía, para que puedan estar en contacto y coordinados al momento del cruce. Siempre es importante que estén en comunicación. Si son empresas que pueden trabajar conjuntamente, es ideal porque de esa forma se va a fluir más. Si ustedes tienen un agente mexicano y, por ejemplo, el comprador tiene un agente americano, es importantísimo que los pongan en comunicación para que su mercancía pueda ser despachada de manera fluida y más rápida. No se esperen hasta el momento de hacer el despacho. O sea, no pongan en contacto a los dos agentes hasta el día del despacho. Procuren siempre hacerlo anticipadamente para que de esta forma se pueda hacer más expedito todo y no sea tan tardado. Por mi parte, hasta aquí llega la presentación. Voy a dejar de compartir para darle oportunidad también al señor Bo para que nos ayude con su presentación. Las preguntas y respuestas, si quieren, las vemos al finalizar la otra presentación para que podamos dar tiempo y que no quitemos mucho tiempo en las preguntas.
Jesús, ¿me puedes dar oportunidad de share screen? Claro que sí. ¿Nos pueden ayudar para compartirle al señor Bo, por favor, para que pueda compartir pantalla? Claro que sí, dame un minuto. Listo, ya debe tener acceso. Buenos días, ¿pueden ver la pantalla? Ok. Sí. Buenos días. Primeramente le quiero dar las gracias a la señorita Ramírez, al Club de Exportadores y a la Secretaría para darme la invitación de estar con ustedes hoy. Les quiero pedir un poco de paciencia con mi español. A veces que hay ciertas palabras se me complican, pero sí pienso que voy a poder, sí me van a entender un poquito. Si no, pues lo arreglamos, lo que no, al fin de la operación. Soy Bo Birch, soy un agente aduanal americano y un consultor de FDA aquí en el puerto de Laredo, Texas. Soy un broker nacional y eso quiere decir que trabajo en todos los 50 estados, inclusive de Puerto Rico. La consultoría me enfoco más en comidas procesadas para las etiquetas nutrimentales. Para comenzar esta presentación, les quiero comentar que aquí en Estados Unidos es muy simple para importar a Estados Unidos. Se necesitan unas cosas muy básicas. El nombre del importador, el número del importador y una fianza. Ese es el proceso mecánico. Estamos viendo tu Word. No sé si podamos volver al PowerPoint. Perdón. Estamos viendo su documento de Word. ¿Podríamos regresar al PowerPoint? El PowerPoint, ok. Ok, ahí están. Perdón. Ahora sí lo vemos. Muchas gracias. Gracias, perdón. Entonces, aquí el proceso es muy simple. Simplemente, hay 4 agencias que tenemos que estar de acuerdo con la presentación cuando hacemos importaciones. La primera, obviamente, es aduana, CBP. Aduana es la cara de 132 independencias de Estados Unidos. Ellos enforzan hasta cierto punto las leyes de esas 132 empresas. Normalmente, como les voy a explicar cómo afectan a sus productos al entrar a Estados Unidos. La segunda empresa es la famosa FDA. Y realmente FDA controla el 80% de todos los productos que se importan a Estados Unidos, no necesariamente de comidas. FDA controla los teléfonos, las televisiones, los artículos médicos y cosas por ese estilo. Muchas cosas que usted no pensarían que FDA como los podía regularizar. Una bata médica es FDA. Una impresora es FDA. Entonces, ellos agarran mucho de esas cosas y en el futuro van a agarrar más. Cada 20 años en Estados Unidos hay un reglamento donde las empresas se ajustan y unas van abajo de otras. Es mi opinión que en la otra vez que hay un movimiento, USDA la van a sacar de la aduana y se va a ir con FDA. El Departamento de Agricultura, la USDA, esa es la otra empresa que afecta los productos que vamos a hablar ahora y
La cuarta, una pequeña independencia es EPA, pero muy importante también. Para comenzar la importación a Estados Unidos, tiene que entrar primero a CBP o aduanas, y a ellos, a ese punto, nomás les interesa dos cosas: el manifiesto y el país de origen. El manifiesto quiere decir que si usted pone 500 cajas, debe de haber 500 cajas. El país de origen quiere decir que esas 500 cajas tienen que estar marcadas con producto de México, made in Mexico, product of Mexico. Y hasta ahí llega la aduana. De ahí le pasa la pelota según que le toque. Le puede tocar a FDA, USDA, EPA, le puede tocar a Atomic Commission. Al que sea, ahí le pasa. En este punto, hasta ese punto es todo lo que hace la aduana. FDA controla todos los productos, como dice el nombre. FDA, Food, Drugs and Cosmetics. Food. No nomás dice las comidas, en dónde están procesadas, cómo están etiquetadas, quién las hizo, en dónde están hechas, por qué las hicieron. Todo es el rango de comida que le toca a FDA. Es una independencia muy, muy fuerte. Tiene también los famosos import alerts, que si hay un problema con su producto, lo pone a esa lista y ya no importa. Bueno, importa, pero tiene que parar su producto en el puerto y arreglar el problema. La mayoría de las veces es mandarlos análisis o mandarlo a un laboratorio, y estamos hablando de tiempo perdido en el puerto. También controla a las demás independencias de esta manera. Si usted hace comida, no importa si es carne, es verduras, es comida procesada, se tiene que registrar con FDA. Su planta tiene que estar registrada. Su granja tiene que estar registrada. En que el producto que usted está haciendo, que sea un tomate, no está registrado no está regulado por FDA, el simple hecho que su granja tiene que estar, ese es el primer paso. Si no está registrado con FDA, no procede. No importa que USDA es el propietario de ese producto. Entonces ahí es una cosa media complicada, porque USDA y FDA de 1930 han tenido un pleito. ¿Qué es un producto de USDA? ¿Qué es un producto de FDA? Y con el tiempo, FDA se ha estado comiendo a USDA. Ahorita lo que es de FDA, si un producto está procesado, es FDA. Si un producto está fuera del campo, unos animales que no son del campo, que del campo puede ser los pollos, la carne, son de USDA. Pero si usted va al mar y trae pescados y lo pone en una granja, esa granja es USDA. Se sale un pescado y se regresa a FDA. Lo mismo con los aves, un guajolote, que usted tiene una granja de guajolotes, es USDA. Pero si usted mata un guajolote en el campo, es FDA. Entonces, esa es la diferencia ahorita de esas dos cosas. Y aparte, que su granja, su fábrica y todas esas cosas tienen que estar registradas con FDA. El departamento de USDA controla las plantas, las carnes, las aves, todo lo que está en un rancho. Es todo lo que controla ahorita. Y controla otras cosas que no vamos a hablar ahorita, pero
Eso es lo que controla las carnes, las plantas, y las plantas pueden ser flores, pueden ser verduras, pueden ser frutas, pueden ser lo que sea. Todo es USDA. El importador es la persona que tiene que tener los permisos para importar a Estados Unidos. Como exportador, lo único que usted necesita es que su lugar de producción, su lugar de proceso esté registrado con FDA. Ahorita va a haber otras cosas, pero eso es lo básico. El EPA controla nada más el tratamiento para controlar las plagas, los pesticides. Es todo lo que controla. Una dependencia chica, pero también muy dificultosa para cumplir con todas sus reglas. La mayoría de las veces, si usted quiere tener un producto de EPA, lo mejor es que vaya con un abogado o tal vez 2 abogados para que le ayuden a cumplir con todos los reglamentos de EPA. Pero FDA enforza las leyes de EPA. Entonces tenemos aquí una situación donde tenemos la FDA, EPA, USDA tocando sus productos. Y aquí es donde se borra la línea un poco. Si usted tiene una granja de pollos, la carne es USDA, pero la comida que usted le da a los pollos es FDA. Todo el tratamiento demás es FDA, menos la carne. En la situación de que son celosos con sus cosas, es muy exacto. Si usted procesa un caldo de verduras y usa más de 2% de pollo o de carne, ese producto es FDA e USDA al mismo tiempo. Entonces ahí es donde se están borrando las líneas ya. Ni uno ni otro quiere soltar su dominio. El problema es que USDA no va a poder con el tiempo, con FDA, se lo van a comer y va a ser una división de FDA. FDA en su mundo también tiene otra independencia que en un tiempo estaba afuera, que se llama Low Acid. Low Acid controla todas las salsas, todos los chiles, las salsas. Con el tiempo, FDA se lo comió. USDA controla una empresa que se llama Pfizer. Y eso controla toda la comida, toda la carne, en donde cómo la hace, si están registrados, si no están registrados, las etiquetas. Pero esa independencia está dentro de USDA. Aquí, verdaderamente el más fuerte es FDA, porque ellos tienen el modo de castigarlos a ustedes. Ellos tienen el modo de ponerlos en import alert. Y eso quiere decir que ese producto no puede entrar a Estados Unidos hasta que se corrija el problema por qué los pusieron en import alert. Ya puede ser por colorantes, puede ser por la etiqueta está mal, puede ser porque no está registrado, puede ser una variedad de cosas. Pero hasta que no se arregla eso, sea USDA o sea FDA, no entra. Para la importación de productos ante la aduana, se necesita un importador y un exportador. El importador puede ser una independencia americana, un cliente americano, pero la ley aduanera también permite lo que se llama a foreign importer, un importador extranjero. Y nosotros como agentes aduanales le podemos conseguir ese número a ustedes para que ustedes sean sus propios exportadores e importadores. La única diferencia es que si usted va a hacer ese sistema, usted tiene que tener un consanitario en Estados Unidos.
que se va a hacer responsable ante la aduana, ante el FDA y ante USDA. Ahora, como han cambiado las reglas de FDA y FASMA en el 2010, eso ya es un poco más dificultoso para hacer, pero todavía existe ese sistema. Y sí hay muchas empresas, especialmente muchas gentes en el ramo de verduras que sí lo ocupan. ¿Por qué? Porque ellos le venden a un mayoreo, a un distribuidor de Estados Unidos y son al mismo tiempo el concesionario, entonces no hay problema. Pero es un modo de controlar su propio producto, porque usted es el dueño de su importación. Para la importación de vegetales para FDA, se necesita que la fábrica de donde se hace el producto, la empresa, la granja donde se cosecha ese producto, esté registrado con FDA. No hay otra, es el primer paso de toda la ley de FDA. El exportador, ustedes deben de tener lo que se llama a US Agent for FDA, o sea, un agente ante la FDA. La función de esa persona o de ese negocio, tercera persona, es que si FDA lo anda buscando a usted y no lo puede hallar, las cartas nos llegan a México, el WhatsApp ya no trabaja, las líneas no trabajan, entonces FDA va con ese US Agent y dice, busca a tu cliente, busca a la persona que te pagó para que seas US Agent y dale este recado, dale estos papeles o dale esta multa. En 2010 cambió la ley y el exportador, igual que el importador, necesita un número de DUNS. DUNS es Dun & Bradstreet. Esa empresa es una empresa mundial que se encarga de verificar empresas si son buenas de crédito, si existen verdaderamente. Y eso es un número de DUNS que se llama Universal Number. En Estados Unidos, la aduana FDA está pidiendo ahora que el importador y el exportador tengan ese número de DUNS. En México hay DUNS de México, le podrían hablar si no están. Pero si ustedes tienen más de 5 o 10 años y si ustedes han pedido algún crédito, le garantizo que tienen un número de DUNS. Alguien los verificó a ustedes. La persona que usted le pidió crédito, la empresa que le dio dinero a usted, el bancario que le dio dinero, lo puso en el sistema. Simplemente es que usted no lo conoce en ese número. Pero sí están registrados. Si han pedido crédito, si han pedido un préstamo, si han... hay veces que tienen hasta 10, 15 números porque cada persona los pone con el nombre, con alguna diferencia en sus domicilios. Y cada domicilio va a ser diferente. Entonces, yo he encontrado que hay una empresa con 3 números. Pero verdaderamente sí, la mayoría de las empresas que han estado en el negocio y que han pedido algún crédito tienen DUNS number. El exportador también tiene que cumplir con FASMA, las leyes de FDA que comenzaron en el 2010. Por 76 años, la FDA nomás tenía buenas prácticas. En esos años comenzó HACCP, comenzó BRAC, comenzó una los 2010, 25, todos esos consejos de controles y food safeties que tenían, y FDA tenían el mismo, nada más el 117, las buenas prácticas. En el 2010 cambió FDA, hizo su propia plataforma para los controles de comida que se llaman FASMA. Y más bien les dicen controles preventivos ahora o análisis de riesgo.
todos los exportadores a Estados Unidos tienen que estar practicando análisis de riesgo. Usted tiene que saber en dónde están sus riesgos y en cambio como HACCP que tiene controles control points, en FAMA son preventive controls antes que pase. Y también tiene que tener a food plan, tiene que tener una defensa de su comida. Y la tercera cosa que FASMA le está pidiendo es que ustedes tengan una persona calificada. ¿Qué quiere decir una persona calificada? Una persona calificada es una persona que por sus estudios o en su experiencia tiene suficiente conocimiento del proceso del producto que usted está exportando. Y aparte de eso, esa persona tiene que ir a unas clases, porque pues ya ve que el gobierno le da a su compadre un trabajito todo el tiempo. Tiene que ir a unas clases por unos 3 días y le dan un certificado. Bo Birch es una persona calificada. Esto es lo que dice, pero no dice si Bo Birch es una persona calificada en pan, en pasta, en tomates o nada. Simplemente que yo conozco el proceso de cómo hacer un food plan y el proceso de hacer un análisis de riesgo. Ellos piensan que si usted con esos 3 elementos, el producto no importa. Y realmente no. Si usted conoce esos 3 productos, usted puede hacer un análisis de control, a food plan, y también puedes conocer las buenas prácticas. La tercera cosa que una persona calificada, yo todo el tiempo le digo a las empresas, manda 3 o 4 personas a estas clases. Nunca mandes una persona. ¿Por qué? Porque se casan, se retiran de la empresa. Muchas cosas pueden pasar. Idealmente, mande 3 personas todo el tiempo a que se califiquen a estas clases. Las clases hay en México, por donde hay muchos lugares. Están más o menos caritas, pero es un requisito, no hay nada que hacer. Para la importación de los productos de una exportación para USDA, para la independencia de USDA, debe de aplicar las buenas prácticas de USDA para el cultivo de los alimentos. Ellos no le piden tanto como FDA, porque saben que el FDA los más o menos los tiene ahorcados. Le piden las buenas prácticas. Debe tener estos registros para USDA. Y USDA sí va. No va tan seguido como FDA, pero sí va a ver las granjas. Y debe de cumplir con las regulaciones de FDA. Realmente USDA pide lo que ha pedido por 100 años, que el agua esté bien. Realmente es eso, porque pues si usted controla el agua, controla la mayoría de las cosas. El importador. Ahora vamos a hablar del importador, de su cliente. El cliente debe de tener los famosos USDA permits para cada artículo que va a importar. Un permit para limón, un permit para aguacate, un permit para tomate. Todos son independientes. El chiste es que esos permisos nada más se los dan a los americanos. No se los dan al extranjero. Tiene que ser una empresa americana que los saque, que sea responsable. Y los tiene que tener antes que llegue la mercancía al puerto. Esta empresa o este importador es ahora al revés de la ley de FASMA.
él tiene que estar practicando un programa que se llama FSVP. Eso quiere decir Foreign Supplier Verification Program. Ese programa quiere decir que FDA lo volvió a esa persona, a esa empresa, un auditor de FDA. Esa persona va por registros, por ir a su lugar, va a verificar que verdaderamente lo que usted está diciendo lo está haciendo. Entonces, FDA de repente volvió a todos los importadores agentes de FDA, carroteros de FDA. Si ellos no practican como importador y no tienen ese programa, ahorita FDA les está dando oportunidad que comiencen el programa, pero en un tiempo los van a sacar como importadores. Y sí es mucho trabajo para el importador, sí son varias cosas, muchas cosas que tienen que tener para verificar que usted está haciendo sus buenas prácticas, que está haciendo sus VSPs, que está haciendo sus análisis de riesgos y que nomás se sentó un día y les escribió que verdaderamente los está practicando. Y él también tiene que tener una persona calificada. Como estaba comentando, todas las frutas y verduras requieren un permiso para entrar a Estados Unidos. Eso no hay nada. Pero cuando entran, no todas las verduras, no todo el producto se baja en la aduana para investigar. En Estados Unidos tenemos un programa que se llama NARP y ese es National Automatic Release Program. Hay ciertos programas, hay ciertas frutas o ciertas verduras que FDA está confiante que no traen ningún problema y que se pueden ir, entran y se van. Hay otras cosas como el tomate, el brócoli, el jalapeño, otras verduras que no importa, se tiene que parar para que les una segunda investigación por USDA. Y ahí el problema es este. Si usted manda un contenedor con un producto que es NARP y no NARP, los dos productos se van a investigar. Entonces, de repente le pueden hallar en un pepino que no tiene nada que ver con el asunto, le pueden hallar una cosa porque venía con un mini pepper. Si usted trae 980 cajas de verduras y 10 de mini peppers, se van a bajar las 980 cajas de las verduras y todo se va a hacer inspección por las 10 cajas de mini. Si usted ha estado leyendo todos los problemas que nuestros amigos en Florida, the Tomato Growers of Florida, nos dieron, donde nos hicieron por un tiempo que pagáramos un impuesto, que nos hicieron que de repente casi cerrarnos la frontera al tomate mexicano, que no pudieron al fin, pero dejaron ciertas reglas. Y la regla es de 2 libras. Arriba de 2 libras va a haber inspecciones y va a haber grading. Sube el costo. Abajo de 2 libras no hay inspecciones y no hay costos. Pero hay vez en cuando inspecciones de un virus, que ahorita vamos a ver. Y aparte de eso, lo hicieron que declaren ciertas cosas en sus facturas. Ahorita les enseño. El tomate no lo han podido parar, pero no es porque no han tratado nuestros amigos de Florida Tomato Growers.
Entonces, lo que nos dejaron con los tomates fue que ahora hay inspecciones del virus rugosa, brown virus. Y eso es un poco problemático porque los señores de FDA son los que ven a ver si trae, no trae. A veces que eso es objetivo. A veces que son ya tiempo de irnos. Hay tiempo y separa la mercancía un poco. El flujo de mercancía se para porque ya tenemos que ir al puente, recoger la bolsa del tomate, llevárselo a una persona USDA para que la inspeccione. Y nos han dado mucho problema con los tomates, pero los tomates todavía siguen. Ustedes pudieron ver ahí en la presentación que dio Jason, los tomates estaban ahí como en tercera cosa de México. Los señores de acá de Celaya y eso siguen muy bien, muy fuertes. Y no es que México esté vendiendo un tomate más barato. La mera verdad es que los americanos con el tiempo nunca se han puesto a trabajar como los mexicanos en el proceso y en invertir en sus operaciones. Esa es la triste verdad de los tomateros. Pero ahí en Florida está mi amigo Trump, está ahí el señor de antes, que son pro-business nacionales, y eso ha sido el problema. Si ha sido la operación en otro estado, no creo yo que esto hubiera pasado tanto control del tomate. El aguacate también tiene ciertos requisitos cuando entra a Estados Unidos. Tiene unas reglas muy complicadas, pero entra mucho. Para enforzar lo que estaba diciendo Hazel de cómo se consumen productos mexicanos, en un día, en el día que se juega en Estados Unidos, el Super Bowl, si usted agarrara todo el aguacate que se consume en ese día en Estados Unidos y lo agarrara y lo ponía con una navaja en el piso de la cancha de fútbol, de lado a lado, sería de 3 pies en un día. Igual que el tomate, es increíble la cantidad de verduras que entran a Estados Unidos, los berries, todas esas cosas entran a Estados Unidos en una cantidad que no sé, digo, si yo conozco gentes que están trayendo en las temporadas altas 100 contenedores de berries. Lo que Jesús comenta es cierto. El mercado americano está fuerte y aquí en Estados Unidos comemos mucho. Todo el tiempo va a haber lugar para más verduras. Verdaderamente, como le digo, el proceso para importar a Estados Unidos es tan simple que no hay mucho que platicar, ¿verdad? Nomás seguir las reglas es la única manera de importar a Estados Unidos, y las reglas no son tan dificultosas. No ponemos tantas trabas como otros países, que tienes que estar registrado, que tienes que estar en el padrón, que tienes que estar en la computadora, que tienes que conocer a Miguel. Nada de eso. ¿Tienes ganas a trabajar? Échale. Y con esto pues acabo mi presentación. Y muchas gracias a todos, y ojalá que mi español no los confundí mucho. Gracias. Muchas gracias, Bo. Bueno, nada más no sé, estoy viendo 2 preguntas aquí en el chat. Todavía se está compartiendo pantalla, Bo. Entonces, déjame ver si puedo quitarlo.
¿Qué es exactamente lo que querías? El contacto del tipo. Ah, ¿Su contacto? Sí. De Bob. ¿Está hablando en español? ¿Sí? Tenemos aquí unas preguntas. Nos pregunta José, ¿dónde se toman las clases? Las clases que mencionabas de las buenas prácticas y donde nos decías que mandaran a 2 o 3 personas por cualquier situación. ¿En qué dependencia o en qué lugar se toman las clases? esas clases están, están dando terceras personas. Hay grupos, de repente hay grupos en México. Les puedo mandar más tarde por su medio un lugar donde están todas listadas. Se dan, yo creo que cada mes hay personas dando, porque son personas como yo. Yo soy una persona calificada a nivel de producto, pero también estoy calificado para dar clases, que los hago de vez en cuando, pero hay personas que ese es el negocio de ellos, nada más de hacer las clases para ser personas calificadas. A veces que hay en Monterrey, a veces que hay en Mexicali, a veces que hay en la ciudad, hay en Puebla. Según donde haya suficiente personas interesadas, hay la clase, pero ahora parece que están haciéndolos por Zoom. Pero yo les consigo en donde el link y ahí pueden ver. Ok, perfecto. También nos pregunta Ilse que si hay algún listado de los productos que pasan por NARP donde pueda ella verificar qué productos son. Sí. En el USDA manual, Cristóbal, ¿estás en línea? ¿Lo tienes ahí en la mano? Déjame ver. Bueno. Un segundo. Ese también se lo puedo mandar, Cristóbal, para no, ¿verdad? Pero sí está en el USDA manual, abajo NARP. Y la mejor manera de leer esa lista es, si no está ahí, entonces no NARP. Ah, ok. Creo que aquí tengo un link, déjame mandárselos en el chat, que probablemente les puede servir. También es de, perdón, mandé nuevamente el mensaje, pero ahorita se los pongo aquí se los pongo aquí en el chat. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda, no sé si puedo abrir directamente el micrófono para pregunta. Sí, claro que sí, Ilse. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muy agradecida con esta plática. Soy Ilse Pulido de Infinita Consultores y básicamente nos ha tocado, vi que Bohm hablaba acerca de esta parte del EPA y nos tocó hace poco con un cliente que estaba exportando miel, pero también estaba exportando colmenas. Fue todo una travesía el poder encontrar esta parte del EPA, porque hay una cuestión donde marca, como bien comentaban tanto Geisel como Bo, esta parte de la fumigación y demás, pero cuando son colmenas de madera, no encontramos en ningún lado, inclusive estuvimos viendo con algunos agentes aduanales, para poder localizar cuál era, digamos, si necesitaba algún requerimiento especial. Entonces, en esos casos tan específicos, no sé si haya alguien que pueda apoyar, por ejemplo, porque a veces se tiene mucho estas ganas de exportar, pero a veces no está toda la información tan disponible o tan fácil de encontrar. No sé si hay algo en específico, sobre todo para lo que vendrían siendo colmenas hechas de, o sea, colmenas para abejas hechas de madera. The beehives? Yeah, that's right. Beehives, yes. So what was happening is that with EPA, we were not able to find these, the specific rules. You know, we went through EPA
Pero no es un producto de EPA. Si son de madera, son sí, de Lacey Act. ok. De Lacey Act. Y eso cae también abajo USDA, pero the Lacey Act. Y eso es muy simple, verdaderamente. El nombre de la madera, el nombre científico de la madera, Ajá, y eso se lo presenta a su Pinewood. agente aduanal y se acaba el problema. Ok. Sí, porque la gente donal también no supo orientarnos. En Es que no me lo conocía todavía. Exactamente, así es. No, es muy simple. La madera es simple. Eso es otra dependencia de USDA, the Lacey Act. Y la Lacey Act cambió todo lo que es la madera porque estaban tratando de que no hubiera tráfico en madera, pues que no estuvieran cortando árboles que no debían, ¿verdad? Y se metió la famosa Independent Cities y hicieron lo que se llama el Lacey Act. Y el Lacey Act dice, para entrar a esta madera que entra a Estados Unidos, tienes que tener el nombre de la madera, cuándo se cortó y también el nombre científico. Y es todo. Mientras que no sea una madera prohibida, caoba o algo por el estilo, entonces puede entrar. Y de hecho, traíamos hasta los registros de que está cortado y que es algo como bien, ¿no? O sea, es todo tala Sí. legal, etcétera, Ahí etcétera. verdaderamente le falló la agente aduanal americana. Ok, gracias. Tengo unas preguntas aquí más, Bob. Déjame revisar aquí por aquí. Hay una que dice, pareciera que es muy caro todo para estar certificado. ¿Recomiendan primero encontrar el comprador de nuestros productos o concretar ventas antes de hacer todos los trámites de FDA, USDA, etcétera? El único que es caro, ninguna independencia le cobra. FDA no cobra, nunca, no cobra por sus servicios ni USDA. El gasto que usted tendría aquí sería para la persona calificada, que no sé cuánto estén cobrando ahorita, pero eso es lo único gasto que tendría. El gasto de registro para la empresa le cuesta $189 y el registro de la empresa le cuesta como 700 y feria por 2 años. Entonces, una inversión para registrar su empresa, para tener su USHN, le costaría entre $780 a $820 por 2 años. El registro es por 2 años. Cada año o no se tiene que volver a registrar. Pero claramente se puede registrar cuando usted quiera. Entonces, si no quiere hacer el gasto, pues es mejor verdaderamente hallar al cliente y mover sus productos. Al momento que ya tiene el cliente, pues ya puede registrar todo el registro de su granja o su rancho o su planta. Y el USHN es rápido, no se tardan años, meses, semanas, nada. Se tardan 15, 20 minutos. Nosotros lo hacemos en un día, 2 días, algo mucho. Y bueno, también tenemos otra pregunta de Roberto. Nos comenta que si nosotros como intermediarios hacemos el trámite de exportación, importación y cobramos por ese servicio. Si nosotros hacemos el trámite de importación, exportación y se cobra el servicio efectuado. No compramos los productos, es decir, yo no voy a comprar el producto y después hago todo el proceso, porque ahí ya no sería yo un proveedor de servicios, sino sería una comercializadora. Y nosotros no somos comercializadora, nosotros únicamente nos dedicamos a dar el servicio de este proceso de transportación de la fábrica al cliente final. Hazel, en el chat alguien de mi equipo ya puso el link para las NARP o non-NARPs. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Para que lo puedan sacar, lo puso Salvador Martín. Y bueno, también nos comenta Daniel que si para el etiquetado de alimento de mascotas para perros y peces, ¿dónde se podría revisar? Ok, se cortó. Para el etiquetado de alimentos para mascotas, ¿en dónde lo podrían revisar? Ok.
para mascotas es USDA y FDA, las dos cosas, pero realmente no son muy extensas. Pero lo pueden registrar. Realmente ahí el problema más, porque la mayoría de la comida para animales, ¿está hablando de pisos o está hablando de comida? ¿De qué está hablando? Serían como croquetas y el alimento que se utiliza para los peces, que son también como unas bolitas y alimento, algunas hojuelas para darle a los peces y a los perros. USDA. USDA y FDA, los dos, pero no hay una forma, así como datos nutrimentales que sepa, no creo que haya. Y trabajo mucha comida, Son todas las... pero esa granel. Sí, igual yo creo que sería en este caso esta duda, que lo puedan mandar vía correo electrónico en los datos que les puse Sí, me aquí los en el mande y chat le para que ya mando, se no los hay costo por eso. Sí, claro, también aprovechamos, les vamos a hacer llegar las presentaciones a los correos de sus registros, nos vamos a poner en contacto y obviamente los vamos a coordinar con la Secretaría de Economía de Sinaloa para hacerles llegar las presentaciones. Solamente vi una pregunta que nos saltamos. Celia Torres Ramírez pregunta, buen día, me gustaría saber cómo o cuál sería el procedimiento para importar un tipo de salsa que se ha popularizado últimamente en el norte de México. No sé vos si tengas alguna recomendación. Ok, para la salsa es FDA, pero en la plática les comenté que dentro de FDA había una independencia que se llama Low Acid. El primer paso sería registrarse con Low Acid. Y el low acid es un registro de todo el proceso. Si están haciendo la salsa en un contenedor que está sellado y hacen la salsa, es low acid. Parece que tiene que ser a menos de 4 pH y una actividad de agua de menos de 8 por ahí. Pero todo es cómo lo hace. Necesitaría más información para decirle exactamente qué sería el proceso, porque hay salsa que entra a low acid y hay salsa que entra a acidified, otra independencia y sería diferente. Muy bien, muchas gracias. Pues al parecer ya se nos está terminando el tiempo de este webinar. Vemos muchas preguntas y en las presentaciones van a venir los datos de nuestros expositores. Ya solo para finalizar les pediríamos si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto de evidencia del evento. A ver, ahí van abriendo sus cámaras. Muchas gracias. Vamos a dar un minutito más para que podamos terminar de abrir las cámaras. Y maestra Lucía, ahorita bueno, también nos acompaña la presidenta del Club de Exportadores. Bueno, esta es la primera foto. A ver, vamos a tomar otra. Nos acompaña la maestra Lucy Ponce, presidenta del Club de Exportadores. Maestra Lucy, no sé si quiere dar un mensaje ya de finalización de este webinar y obviamente también a la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, Alan. Pues muchas gracias, Hazel, por esta interesante y práctica información. Muchísimas gracias a Bob Bourget por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos de manera práctica. Yo sé que muchas veces cuando somos exportadores necesitamos tener este conocimiento práctico que muchas veces nos cuesta trabajo encontrar. Entonces, bueno, pues solamente hacerles la invitación para que se acerquen también al Club de Exportadores para que podamos orientarlos. Nosotros somos un organismo empresarial sin fines de lucro y lo único que buscamos es el poder facilitarles sus operaciones de comercio exterior. Agradecidos también con la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa, con quien sin duda hemos estado generando sinergias. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita. Y bueno, pues esperamos contar con ustedes en los próximos eventos. Síganos a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como Club de Exportadores. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alan.
Listo, Rosangélica, no sé si gustas decir algún mensaje último. Sí, claro, de igual manera, muchas gracias a todos los asistentes por darse el tiempo y pues vaya a asistir con nosotros. A Bob también por tan importante información, y Sol, al Club de Exportadores y a todo el equipo. De igual manera les recordamos que si tienen alguna duda, dejar unos contactos o de igual manera pueden acercarse conmigo y les paso los contactos ya sea de Bob o de Hazel o del Club de Exportadores. Muchísimas gracias de parte de la Secretaría de Economía a los expositores. Y les recordamos que el próximo martes también estaremos teniendo otro evento parecido respecto a comercio exterior. Gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Bo, gracias, Hazel. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, bye. Hello. Gracias a todos, hasta luego.